El millonario se quedó paralizado. Su corazón se encogió ante la escena que tenía delante. La niña, aferrada a sus dos hermanos pequeños, acurrucada bajo un árbol, rodeada de ropa esparcida y biberones manchados de barro. Su tía, borracha y apestando a alcohol, se tragaba un trago mientras lanzaba insultos feroces, ignorando por completo a los tres niños temblorosos que suplicaban piedad. Ese momento lo obligó a precipitarse, desvelando la espantosa verdad que se escondía tras las puertas de la mansión. Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Espero que encuentres un momento de reflexión mientras sigues esta historia sanadora a lo largo de su viaje de coraje y justicia. El camino que conducía al orfanato de Santa María era estrecho y sinuoso, bordeado a ambos lados por viejos robles. El principio del otoño en Atlanta traía un toque de frío, y las hojas amarillas y secas flotaban en la brisa, creando un sonido familiar de susurro. Stephen Miller estaba sentado en su coche de lujo, con las manos ligeramente apretadas sobre el volante y los ojos fijos al frente. Habían pasado 25 años desde la última vez que había cruzado esas puertas de hierro negro, pero hoy la imagen de ellas seguía dolorosamente nítida en su mente. Stephen Miller, ahora de 40 años, era un millonario en la industria de los medios, presidente de una importante corporación, un rostro familiar en las portadas de muchas revistas. Era conocido como un hombre de negocios astuto y poderoso, pero en ese momento todas esas capas parecían desvanecerse. De pie ante las puertas familiares, era de nuevo el niño huérfano que había sido abandonado, que una vez soñó con tener una familia que nunca se hizo realidad. El coche se detuvo, su motor temblaba suavemente. Stephen lo apagó y se quedó sentado en silencio durante un buen rato. Miró más allá de la oxidada y manchada valla. El orfanato parecía casi igual, solo más desgastado y deteriorado. El cielo sombrío se cernía pesado en un espeso tono gris, haciendo la escena aún más opresiva. Inspiró profundamente, abrió la puerta del coche y lentamente se adentró en el patio. Caminando por el pasillo familiar, el olor a humedad y a madera podrida, mezclado con el viento de otoño, lo devolvió al pasado. Cada ladrillo bajo sus pies llevaba el peso del recuerdo. Los días en que lo castigaban a quedarse de pie contra la pared, las comidas frías y las noches en que se sentaba con las rodillas pegadas al pecho, mirando en silencio por la ventana, deseando que alguien viniera a llevárselo a casa. La oficina del director estaba al final del pasillo. La pesada puerta de madera aún conservaba la placa con el nombre James Carter, director. Stephen la empujó suavemente y la puerta se abrió con un crujido. Adentro, el señor James, ahora de más de 70 años, estaba sentado detrás del mismo viejo y astillado escritorio de madera. La espalda del anciano estaba encorvada, su cabello completamente blanco y unas gafas posadas sobre su nariz. Sin embargo, sus ojos, aunque atenuados por la edad, aún conservaban la agudeza que una vez mandó a los niños a obedecer. «Perdona, ¿tú eres...?» La voz del anciano era lenta, su mirada cautelosa. Stephen se detuvo, con una triste sonrisa en su rostro. «Mi nombre es Stephen Miller, el chico que solía sentarse en la esquina del patio, callado y terco. Probablemente no lo recuerdes». El señor James parpadeó y luego de repente se rió, su voz temblando. «Dios mío, Stephen, el chico que una vez me preocupaba que nadie adoptaría. Ha pasado tanto tiempo, pensé que nunca volverías». Stephen se acercó al escritorio y se inclinó ligeramente a modo de saludo. Ambos se sentaron, el largo silencio solo roto por el crujido de la rotación del ventilador de techo. Después de un rato, el señor James preguntó suavemente: «¿Cómo te va la vida, Stephen?». Stephen se mantuvo en silencio por unos segundos y luego respondió: «Tengo una carrera, tengo un hogar, pero todavía siento que me falta algo. Tal vez una parte de mi corazón todavía esté aquí». El señor James asintió, con los ojos distantes. «Me alegro por ti. No todo el mundo es lo suficientemente fuerte para llegar tan lejos». Hablaron un poco más sobre el orfanato, sobre los niños que una vez habían crecido allí, hasta que Stephen de repente bajó la voz, sus ojos llenos de expectación. «Señor James, ¿sigue vivo Anthony Brown? Me prometí a mí mismo que algún día volvería para darle las gracias». El rostro del señor James se quedó paralizado. Se quitó las gafas y las colocó sobre el escritorio, su mirada pesada de arrepentimiento. Después de un largo silencio, suspiró y habló, cada palabra lentamente. «Stephen,
Anthony falleció en un naufragio frente a la costa de Florida hace medio año. Su esposa tampoco sobrevivió. Dejaron atrás a 3 niños pequeños. Steven se quedó atónito. El aire a su alrededor pareció volverse sólido. Su mano se apretó tan fuerte que sus nudillos crujieron. Su voz tembló. No puede ser. Él fue la razón por la que no me rendí. Sin Anthony no habría Steven Miller hoy. Los recuerdos de repente volvieron. Recordó claramente esa tarde sofocante, a los 14 años, cuando Anthony, entonces de poco más de 20 años, apareció con una camisa blanca, sonriendo ampliamente. Había traído pasteles, un cuaderno y, más que nada, las palabras que se grabaron en la mente de Steven. No eres un mal chico, solo necesitas una oportunidad para demostrarlo. No dejes que nadie te robe tu futuro. Esas mismas palabras habían alejado a un adolescente imprudente del borde de la ruina. Steven rápidamente se secó la esquina de los ojos. El señor James le entregó un trozo de papel, su voz apenada. Después de su muerte, todos los bienes de Anthony y su esposa fueron transferidos al Fondo de Apoyo para Niños. Pero los 3 pequeños ahora viven con su tía. Escuché que es estricta y bebe a menudo. Me preocupo por ellos. Steven tragó saliva con fuerza y luego habló con los dientes apretados. ¿Puede darme la dirección? Necesito ir allí para cumplir su promesa por él y para conocer a esos niños. El señor James asintió lentamente, sacó una vieja hoja de papel del cajón, garabateó la dirección rápidamente y se la entregó a Steven. La mano del anciano temblaba, pero sus ojos estaban resueltos. Ve, Steven, tal vez necesiten a alguien como tú, al igual que tú una vez necesitaste a Anthony. Steven apretó el puño, presionando sus labios juntos. Un torrente de sangre caliente surgió dentro de él, mezclado con dolor y determinación. Se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó lentamente por el pasillo. Se dirigió rápidamente a su coche, aferrando el trozo de papel con la dirección. El motor rugió a la vida, mezclándose con el sonido del viento. Sus ojos ardían con un fuego que nunca se había apagado. El fuego del recuerdo, de la gratitud y de una promesa. El coche avanzó, dejando atrás un camino cubierto de hojas caídas, dirigiéndose hacia la mansión marrón, la casa de Anthony. La mirada de Steven ardía como acero fundido, y en su corazón ardía un fuego de preocupación tras la noticia del señor Carter. El coche negro se deslizó a través del crepúsculo gris. El viento azotaba contra las ventanas, llevando el frío de una tarde de finales de otoño. Steven apretó fuertemente el volante, sus ojos tensos, su mente aún haciendo eco del voto que había pronunciado en las viejas puertas del orfanato. Pisó suavemente el acelerador. El camino recto del suburbio lo guiaba hacia la finca marrón, el hogar que una vez perteneció al hombre que había cambiado su vida. Steven imaginó a 3 niños criados con amor. Tal vez estaban jugando en el amplio jardín. Tal vez estaban siendo cuidados por la familia con comida caliente, ropa limpia y un sueño tranquilo. La idea alivió su corazón por un momento, pero justo cuando giraba hacia la entrada de la finca, un sonido rasgó el aire, devolviéndolo a la realidad. Un llanto, no el quejido de un niño haciendo una rabieta, sino un sollozo ahogado, ronco y desesperado, un sonido que hizo temblar a Steven. Con el corazón encogido, detuvo inmediatamente el coche, bajó la ventanilla y se esforzó por escuchar. El sonido venía de justo al lado de la puerta principal. Steven abrió la puerta del coche y avanzó rápidamente, y entonces lo vio. Una mujer se tambaleaba junto a la verja de hierro, aferrada a una botella de licor medio vacía. Su cabello era un enredo desordenado, sus ojos inyectados en sangre, su piel marcada con las huellas de noches ahogadas en alcohol. Era Betty Collins, la cuñada de Anthony, la mujer que el tribunal había nombrado tutora temporal de los 3 niños después de la muerte de sus padres. Se suponía que ella era su protectora, pero lo que Steven presenció fue todo lo contrario. Al lado de Betty yacía una pequeña maleta y una bolsa de ropa de niños tiradas descuidadamente en el suelo. La ropa estaba esparcida, manchada de barro. A los pies del gran árbol junto a la puerta, una niña de unos 8 años estaba sentada en el suelo. Era Isabella Brown, la hija mayor de Anthony. Su rostro estaba pálido por el frío, sus ojos hinchados por las lágrimas y sus pequeños brazos estaban envueltos fuertemente alrededor de sus hermanos gemelos de 9 meses, Ethan y Emily Brown. Los bebés estaban envueltos en una delgada manta húmeda por el rocío. Sus pequeños cuerpos temblaban, sus mejillas enrojecidas por el viento cortante. Isabella levantó su rostro manchado de lágrimas hacia Betty, su voz ronca mientras suplicaba entre sollozos. «Por favor, tía Betty, al menos déjanos entrar. Ethan se está congelando, está temblando».
Te lo ruego. Betty soltó una risa fuerte y burlona, apoyándose contra la verja de hierro, agitando la botella en el aire como para burlarse. ¿Crees que soy tu niñera? No tengo que cargar con estos inútiles mocosos por el resto de mi vida. Tengo suficientes problemas propios con los que lidiar. Todo lo que hacéis es chupar de mí. Isabela reprimió los sollozos, agarrándose aún más fuerte a sus hermanos. Su voz quebrada temblaba. Tía, por favor, no nos eches. Haré las tareas de la casa, limpiaré, lavaré la ropa. Nunca más te molestaré. Solo te pido una cosa, por favor. No dejes a los bebés fuera en el frío, te lo ruego. Los pequeños hombros de Isabela temblaban, sus ojos enrojecidos fijos en el rostro manchado de alcohol de Betty. Ethan soltó sollozos ahogados, mientras Emily gemía débilmente en los brazos de su hermana, su aliento tan débil que parecía a punto de desvanecerse. Betty agitó su mano despectivamente. Su voz goteaba desdén como un veredicto final. Cerrad la boca. No soy vuestra madre. He sufrido bastante criándoos durante meses y ¿qué obtengo a cambio? Nada más que cargas. Uno llora todo el día, los otros dos se aferran como sanguijuelas. Y tú, Isabela, estoy harta de esa cara tuya de súplica. Siempre susurrando, tía, tía. Es agotador. Vuestros padres están muertos y me dejaron con 3 deudas inútiles. No tengo ninguna obligación de sacrificar mi vida por ninguno de vosotros. Al terminar de hablar, se agachó y deliberadamente escupió cerca de los pies de Isabela, sus palabras cortando como cuchillos. Escucha atentamente, niña miserable. Si tienes frío, ese es tu problema. Preferiría criar un perro que malgastar espacio en esta casa con mocosos inútiles como vosotros. Steven se quedó paralizado en su lugar. La imagen de Isabela sentada en el suelo, aferrada a sus hermanos, se superpuso dolorosamente con sus propios recuerdos. Su madre, destrozada y sin esperanza, una vez se sentó acurrucada en la esquina de su casa, llorando en silencio mientras su marido borracho le gritaba. Se le encogió el pecho como si una mano invisible estuviera aplastando su corazón. No pudo quedarse ni un segundo más. Su voz resonó, firme y autoritaria, lo suficiente como para que Betty se sobresaltara y se diera la vuelta, viendo a Steven en su traje a medida, su rostro frío como el hielo. Ella entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú? Steven se dirigió directamente hacia el árbol donde los niños estaban acurrucados. Con una mano tocó suavemente el hombro delgado y tembloroso de Isabela y se inclinó, clavando sus ojos en los de Betty. Su voz era baja, pero inquebrantable. Estos son los hijos de Anthony, y tú, ¿qué les estás haciendo exactamente? Betty estalló en una risa burlona, su voz arrastrada por el alcohol. ¿Y quién eres tú para interferir? Esto es asunto de mi familia, no tuyo. Soy su tutora legal. Tengo todo el derecho a decidir. No creas que solo porque lleves un traje caro puedes darme lecciones. ¡Lárgate! Steven apretó la mano, todo su cuerpo tenso con furia contenida, pero se negó a perder el control. Se agachó, susurrándole suavemente a Isabela. Todo está bien, ya estoy aquí. Isabela levantó su rostro manchado de lágrimas. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero en ellos parpadeaba el más débil destello de esperanza. Su pequeña mano se aferró desesperadamente a su manga. Su voz temblaba. Por favor, no te vayas. Steven se congeló. Esa súplica destrozó todas las paredes que había construido alrededor de su corazón. Se vio a sí mismo de nuevo como un niño, sentado solo en el patio del orfanato, anhelando que alguien, quien fuera, le tendiera una mano. Y ahora Isabela lo miraba con esa misma mirada desesperada. Betty se tambaleó hacia adelante, levantando la botella hacia Steven. Sus palabras eran duras y venenosas. ¿Crees que puedes simplemente tender la mano y cargar con el peso de 3 mocosos? Ya verás. Te arrastrarán al barro más rápido de lo que te das cuenta. De repente, Betty balanceó su brazo con fuerza y arrojó la botella de vino directamente al pecho de Steven. Un estruendo penetrante resonó cuando el cristal se rompió en el suelo de baldosas. El vino espeso y de color rojo oscuro se extendió por la chaqueta de su traje gris, bajando por su brazo y goteando pesadamente al suelo. El olor agrio y nauseabundo se elevó de la tela empapada, como si el propio odio acabara de ser derramado. Betty siseó, su voz aguda y venenosa. Ocúpate de tus asuntos. Este es el precio que pagas por meter la nariz en la familia de otra persona. Steven se quedó paralizado. No arremetió ni gritó, solo inspiró profundamente. La frialdad helada del vino se filtró a través de la tela en su piel. Lentamente bajó la cabeza, se quitó la pesada chaqueta, la dobló cuidadosamente y la colocó en el césped a su lado. Sus movimientos fueron deliberados,
pero sus ojos ardían con determinación. Su voz era baja, cada palabra cortante y clara. Puedes humillarme, pero no tienes derecho a humillar a los niños. Isabela contuvo el aliento. Sus brazos delgados permanecieron envueltos alrededor de Ethan y Emily, tratando de proteger a los pequeños de los gritos. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus mejillas manchadas de barro, pero en sus ojos temblorosos parpadeaba una frágil chispa de esperanza. Steven se agachó y levantó a Ethan en sus brazos. El niño temblaba violentamente, su piel pálida y sus labios morados por el frío. Steven lo apretó contra su pecho, su corazón le dolía de tristeza. Luego se dio la vuelta y recogió a Emily con su otro brazo. La pequeña todavía se chupaba el pulgar, sus párpados caídos por el agotamiento, su pequeño cuerpo calentándose lentamente contra él. Isabela levantó el rostro, sus ojos enrojecidos fijos en Steven. Su voz tembló, ahogada por el miedo. «Señor, ¿de verdad nos va a llevar?» Steven se encontró con su mirada. Sus ojos experimentados rebosaban de certeza. Asintió suavemente y habló lentamente, cada palabra firme. «A partir de ahora, nadie os volverá a abandonar». Betty estalló en una carcajada. El sonido áspero y quebrado rechinaba como metal raspando el cristal. Señaló el cuello dentado de la botella rota que aún tenía en la mano. Su borde afilado brillaba en la luz tenue. «¿Y quién te crees que eres? Ya verás, la policía te arrastrará lejos». Steven levantó la cabeza, su voz pesada como hierro forjado. «Puedes llamar a la policía, puedes llevarme a la corte, pero esta noche no permitiré que estos 3 niños pasen un minuto más fuera en el frío». Isabela se quedó paralizada. Su pequeña mano temblorosa se aferró instintivamente a la manga de la camisa de Steven. El barro se pegó a sus dedos, pero él no la apartó. En cambio, la dejó aferrarse, como si él también necesitara ese frágil toque para recordarse la elección que acababa de hacer. Steven dio un paso adelante. Cada zancada llevaba el peso del pasado y el presente. Sostuvo a Ethan y Emily firmemente contra su pecho y con su mano libre levantó a Isabela. Los 3 niños aún temblaban por el frío, pero su respiración constante los rodeó con un escudo de seguridad y fuerza. Desde atrás, Betty seguía gritando, su voz ronca y rota. «¿Crees que puedes salvarlos? Ya verás. Esos niños solo agotarán tu fuerza y tu dinero». Steven no se dio la vuelta. Caminó directamente hacia el coche aparcado en la acera, agarrando el trozo de papel con la dirección. Con cada paso que daba, sentía como si estuviera estampando una marca inmutable en su propia vida. Isabela se aferró a él, sus ojos brillando con una frágil mezcla de esperanza y miedo. Ethan gimió a través de una tos suave, mientras Emily presionaba su cara contra el pecho de Steven, su pequeño dedo descansando en su boca, como si pudiera sacar calor de sus brazos. Steven abrió la puerta del coche y colocó suavemente a los gemelos en el asiento trasero. Luego ayudó cuidadosamente a Isabela a subir a su lado. Se estiró para abrocharle el cinturón de seguridad, cada movimiento apresurado pero tierno. Mientras cerraba la puerta, la mirada de Isabela lo siguió sin parpadear, como si miraba hacia otro lado, incluso por un segundo, él pudiera desaparecer. En el momento en que Steven caminó hacia el lado del conductor, un escalofrío repentino le recorrió. En la acera de enfrente, una figura solitaria estaba inmóvil. Un sombrero negro cubría la mayor parte del rostro, dejando solo un par de ojos fríos y agudos fijos directamente en ellos. Sin palabras, sin gestos, solo un silencio tan pesado que espesaba el aire. Steven entrecerró los ojos, tratando de ver más claramente, pero justo en ese momento, la figura se dio la vuelta lentamente y desapareció detrás de la línea de árboles. Cerró la puerta del conductor, sus manos agarrando el volante con fuerza, tomando una respiración profunda. Encendió el motor. El rugido del motor se mezcló con el latido de su corazón. Detrás de él, los 3 niños se acurrucaron juntos, sus ojos llenos de miedo y confianza. Los gritos agudos de Betty resonaron desde las puertas de la mansión, pero Steven nunca miró hacia atrás. Los neumáticos rodaron hacia adelante, llevándolo a él y a los 3 niños hacia un nuevo viaje, uno que pondría a prueba tanto su corazón como las sombras de su pasado. El coche se detuvo lentamente frente a la imponente verja de hierro. Steven apagó el motor, su mano todavía aferrada al volante con fuerza. Se quedó sentado en silencio durante unos segundos, oyendo solo el sonido de su propia respiración pesada. A través del espejo retrovisor, vio a Isabela, aún aferrada a sus 2 hermanos pequeños, su rostro enterrado en su cabello, sus hombros delgados temblando. Abrió la puerta del coche, salió y se dirigió a la parte trasera. Una ráfaga de viento frío barrió su rostro, haciendo que Steven se estremeciera,
pero no por el clima. Abrió la puerta trasera, se inclinó y llamó suavemente. «Ya estamos aquí. Esta es la casa de vuestro tío». Los tres niños no reaccionaron de inmediato. Isabela levantó la cabeza, sus ojos hinchados mirando al frente. La mansión de Steven apareció a la vista, espaciosa, con las luces del porche encendidas, pero tan silenciosa que se sentía congelada. La niña tragó saliva con fuerza y susurró: «Una casa sin ningún sonido». Steven se quedó paralizado. Bajó la cabeza y respondió lentamente: «Es que vivo solo. Por favor, sentíos como en casa aquí». Estaba a punto de extender la mano para cargar a Ethan, pero Isabela se echó hacia atrás, agarrando a su hermano con más fuerza. Sus ojos estaban vigilantes, llenos de sospecha. Steven se quedó inmóvil por un momento. Luego asintió suavemente, sin presionarla más. Empujó la pesada verja, entró primero, luego se dio la vuelta y les hizo una señal. «Venga, entremos». Dentro, el suelo de madera pulida reflejaba la luz. Los zapatos de Steven resonaron en el vasto espacio. Miró a su alrededor. Todo estaba cuidadosamente arreglado, impecable, sin rastro de calidez humana. Tan pronto como entraron en la sala de estar, Isabela se dejó caer en el sofá, aún aferrada a sus hermanos, como si soltarlos significara que el mundo mismo se los arrebataría. Steven se quedó torpemente en medio de la habitación. Nunca había visto su casa tan fría. Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió a la cocina. En el mostrador, cogió una lata de fórmula que había comprado hace mucho tiempo. Sus grandes manos torpemente giraron la etiqueta, sus ojos fijos en cada línea de las instrucciones. Recogió el polvo, vertió agua caliente. El vapor subió densamente. Su mano tembló, derramando leche por el mostrador. Steven murmuró en voz baja: «Nunca he hecho esto antes. Pero niños, confiad en vuestro tío». El sonido llegó a los oídos de Isabela. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas lo miraban y susurró suavemente, casi para sí misma: «Mi mamá también dijo eso». Y luego se fue para siempre. Steven se congeló. Su mano tembló tan fuerte que la botella casi se le cae. Sus palabras apuñalaron la herida dentro de él que nunca había sanado. La imagen de su propia madre hace años, llorando con las manos en un rincón oscuro de la casa, volvió de golpe. Se le encogió el pecho bruscamente. Se quedó inmóvil por unos segundos, sus labios firmemente apretados. Justo en ese momento, sonó el timbre. Steven respiró hondo y se apresuró a abrir. De pie en la puerta estaba Linda Green, una mujer de unos 50 años con una figura cuidada y cabello canoso recogido en un moño. Había sido la asistente de Steven durante mucho tiempo, una mujer conocida por su estricta seriedad, pero también por su dedicación. Lo miró, luego echó un vistazo a la sala de estar, frunciendo el ceño. «Señor, acabo de recibir una llamada sobre algo urgente». «Oh, Dios mío, ¿qué pasa aquí?». Steven evitó su mirada, su voz ronca. «Linda, necesito tu ayuda. Estos son los hijos de Anthony Brown. No puedo dejar que se queden en ese lugar ni un minuto más». Linda entró. Su expresión cambió de sorpresa a shock. Vio a Isabela aferrada a sus dos hermanos pequeños, sus ojos cautelosos siguiendo cada movimiento. Bajando la voz, Linda se acercó, lenta y suavemente. «Hola, cariño. Soy Linda. Estoy aquí para ayudar. Nadie se va a llevar a tus hermanos». Isabela se mantuvo en silencio, sin dar respuesta. Solo abrazó a los dos niños más fuerte, sus ojos aún fijos en Steven, como si preguntara en silencio: ¿se puede confiar de verdad en él? Steven se acercó, sosteniendo la botella de leche que acababa de preparar, y se sentó a su lado. Puso la botella delante de Isabela, su voz firme pero suave. «Isabela, tu hermanito está llorando. No estoy seguro de si la hice bien, pero puedes intentar dársela». Ethan gimió en los brazos de su hermana, sus labios moviéndose, buscando leche. Isabela miró hacia abajo, luego a la botella en la mano de Steven. Sus labios temblaron, dudando. Finalmente, lentamente extendió la mano y la cogió. En ese momento, sus ojos se encontraron. Steven sintió un dolor agudo en el pecho, como si un hilo invisible se acabara de reconectar. La niña ya no apartaba la mirada. Por primera vez, una frágil confianza había comenzado a existir. Linda silenciosamente ordenó la cocina, sacó una toalla seca para limpiar la leche derramada en la mesa. Susurró suavemente cuando Steven se levantó: «Señor, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Esto no es algo temporal, es para toda la vida». Steven miró a los tres niños. Su voz era profunda y firme. «Lo sé, y ya he tomado mi decisión». Esa noche,
La casa, una vez silenciosa, resonó por primera vez con los sonidos de los niños. Los gritos fuertes de un bebé, palabras torpes de consuelo, los suaves susurros de Isabela mientras mecía a sus hermanos para que se durmieran. Steven se tumbó en el largo sofá de la sala de estar, con los ojos bien abiertos, sus oídos atentos a cada pequeño sonido. Todo se sentía tan nuevo, tan frágil. Solo se atrevía a cerrar los ojos por breves momentos, su corazón aún pesado de preocupación. En la oscuridad, la voz de Isabela se elevó, pequeña pero clara, atravesando la noche como una aguja. Tú también nos vas a dejar, ¿verdad? Como todos los demás. Los ojos de Steven se abrieron de golpe. Se giró, viendo a la niña aún sosteniendo a sus hermanos con fuerza, sus ojos grandes fijos en él. La pregunta colgaba en el aire, pesada como una piedra hundiéndose en agua estancada. Steven contuvo el aliento. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que no era solo la pregunta de una niña, era la prueba final para desbloquear una confianza que había estado sellada durante demasiado tiempo. Steven se sentó bruscamente, sus ojos fijos en la frágil mirada de Isabela. Aún no había hablado, y la habitación ya estaba densa de silencio, como si todo el espacio estuviera esperando a ver si realmente tenía la fuerza para mantener su promesa, tanto a su pasado como a estos tres niños. Steven se sentó en el sofá, con los brazos entumecidos después de una noche sin dormir. La pregunta de Isabela seguía resonando en su cabeza como el golpe implacable de un martillo. ¿Nos vas a abandonar, como todos los demás? Él no había respondido porque cuando miró, vio que la niña ya se había quedado dormida por el agotamiento. Sus delgados brazos todavía se aferraban a sus dos hermanos pequeños con fuerza, como si soltarlos incluso por un momento hiciera que todo desapareciera. La vista le atravesó el corazón a Steven. Conocía ese sentimiento demasiado bien, el miedo a perder lo único que quedaba. En la quietud de la noche, los viejos recuerdos regresaron. Se vio a sí mismo a los 8 años, acurrucado en una casa asfixiante, con olor a alcohol, escuchando el portazo cuando su padre se fue sin decir adiós. Vio a su madre, una mujer amable, sentada en silencio en la esquina con los ojos vacíos. Y luego, una mañana de invierno, ella se había ido, dejando a Steven completamente solo. Se cubrió la cara con las manos. Un sudor frío goteaba, aunque la habitación no era cálida. En su mente, una voz sonó claramente. No puedo dejar que este ciclo continúe. La mañana se filtró por la ventana. La luz dorada del sol se extendió por el suelo de madera pulida. Steven se sentó en la mesa del comedor, con una taza de café delante, que ya se había enfriado hace mucho tiempo. Miró hacia la sala de estar. Isabela estaba sentada allí, con la espalda recta y rígida, sus brazos fuertemente entrelazados alrededor de Ethan y Emily. Parecía una pequeña soldado, decidida a no abandonar su puesto. Ethan y Emily se agitaron, moviéndose en los brazos de su hermana. Isabela rápidamente tiró la vieja manta sobre ellos, escondiendo sus pequeñas piernas. Pero en ese breve momento, Steven lo vio claramente. Los calcetines de Isabela estaban gastados. Sus dedos de los pies asomaban, manchados con el barro de la noche anterior. La niña se apresuró a cubrirlos, su cara enrojecida de vergüenza. Steven no dijo nada, simplemente se levantó. Entró en su habitación, abrió el armario y buscó dentro. En la esquina, encontró una pequeña caja con algunas cosas que nunca había usado, regalos de vacaciones de hace mucho tiempo. Sacó un par de calcetines de lana nuevos, de color gris ceniza, y regresó. Los colocó suavemente en la mesa frente a Isabela. Steven habló con voz tranquila. Pruébatelos y mira si te quedan. Isabela levantó la mirada, con los ojos muy abiertos. Tocó los calcetines ligeramente y preguntó con voz temblorosa, ¿tengo que devolvértelos? Steven se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Su voz era profunda y firme, pero cálida. No, son tuyos. Cuando un padre le da un regalo a su hijo, nunca se lo pide de vuelta. Isabela se congeló. No lloró y no sonrió. Solo miró a Steven durante mucho tiempo, como si en ese instante una puerta invisible se hubiera abierto silenciosamente. Mientras tanto, en la mansión Brown, Betty Collins se desplomó en el sofá. Su rostro estaba demacrado, su cabello despeinado. La mesa frente a ella estaba cubierta de papeles y botellas de licor a medio vaciar. Frente a ella estaba un hombre de mediana edad con un traje negro finamente hecho a medida. Su cabello estaba peinado hacia atrás, sus ojos fríos como el acero. Era Michael Harris,
un conocido abogado en Atlanta, un hombre que había ayudado a no pocas personas a cambiar situaciones, utilizando tanto tácticas legítimas como cuestionables. Michael cerró el archivo ligeramente, su voz tranquila. Expresa tus intenciones claramente. No tengo la costumbre de perder el tiempo. Betty apretó los dientes. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que el vaso de vino temblara. No voy a perder ese dinero. Esos 3 niños son mi boleto. Si ese Steven se atreve a llevárselos, me quedaré sin nada. Michael sonrió, respondiendo con facilidad. Cálmate, la ley es algo que se puede doblar si sabes cómo. Sobre el papel, sigues siendo su tutora temporal. Presentaremos una petición para disputar la custodia. Si ganamos, los bienes volverán a ti. Betty entrecerró los ojos, su voz siseando entre los dientes. Hazlo. No me importa qué método uses. Solo quiero que esos niños vuelvan y quiero que ese millonario aprenda que si se atreve a interferir en mis asuntos, lo pagará. Michael asintió lentamente. Sacó una pila de papeles de su maletín. Entonces, comencemos. Esa tarde, en su oficina, Steven se sentó frente a la pantalla del ordenador. Estaba a punto de trabajar en algunos documentos, sin terminar cuando su bandeja de entrada de correo electrónico se iluminó. Apareció un nuevo mensaje y el asunto lo dejó paralizado. Aviso de demanda, disputa de custodia, Collins contra Miller. Lo abrió. Cada palabra golpeó sus ojos como hielo. Betty Collins había presentado oficialmente una petición para disputar la custodia de los 3 niños. Se celebraría una audiencia preliminar en un futuro cercano. Steven se recostó en su silla, con las manos temblando ligeramente. Afuera, la risa de Emily sonaba brillante y clara. Ethan balbuceaba mientras practicaba sus primeras palabras. Isabella lo consolaba, su voz ronca pero suave. Cerró los ojos y respiró hondo. Adentro, un peso se cernía pesadamente, pero debajo de él se elevaba una firme resolución. Sabía sin duda que la verdadera batalla había comenzado. Steven abrió los ojos, su luz feroz. Apretó los puños, susurrándose a sí mismo. Anthony, no dejaré que tu legado caiga en manos de otra persona. Incluso en la corte, me mantendré firme por estos niños. Esa mañana la ciudad de Atlanta estaba cubierta por un fino velo de niebla. Steven sostuvo la mano de Isabella mientras caminaban por el largo pasillo del juzgado. El sonido de sus zapatos golpeando uniformemente, pero pesadamente el suelo. Su agarre en la pila de documentos era tan fuerte que sus dedos se habían vuelto blancos. Cada paso se sentía como entrar en una batalla que estaba destinado a perder. A su lado estaba David Thompson, un abogado de 45 años, con un físico fuerte y cabello gris bien cortado. Una vez había sido fiscal antes de convertirse en abogado independiente, conocido por su integridad y agudas habilidades de debate. David miró a Steven, su voz baja y constante. Mantén la calma. La verdad hablará por sí misma. Estoy aquí para protegerte a ti y a los niños. Isabella caminaba cerca, su pequeña mano agarrando el abrigo de Steven con fuerza, sin soltarlo ni un segundo. Sus ojos grandes estaban llenos de preocupación, pero aún había un frágil brillo de esperanza. Detrás de ellos, Linda Green llevaba a los gemelos, tratando de calmarlos para que se durmieran mientras esperaba en la fila de atrás, reservada para los tutores temporales. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. Dentro, los bancos de madera estaban llenos hasta el borde. La multitud estaba apretada. Una ola de susurros y murmullos recorría la sala. La luz de las ventanas se inclinaba, espesando la atmósfera tensa. Mientras Steven respiraba hondo, caminó directamente a la mesa del acusado. Frente a él, Betty Collins ya estaba sentada. Llevaba un abrigo de piel oscuro, su rostro fuertemente maquillado para ocultar sus rasgos demacrados. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ardiendo con hostilidad. A su lado estaba sentado Michael Harris, su abogado, vestido con un traje negro pulido. Su rostro frío estaba marcado por una sonrisa leve y arrogante. El sonido del mazo golpeó 3 veces. El juez Scott, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un rostro severo, subió al estrado. Su voz resonó fuerte y clara. La audiencia de custodia entre Collins y Miller está ahora en sesión. Michael fue el primero en levantarse. Cogió un archivo de papeles, se acercó al centro de la sala y habló con un tono firme y deliberado. Su señoría, mi cliente, la señora Betty Collins, es la tía biológica y la tutora legal de estos 3 niños después de la trágica muerte de sus padres. Sin embargo, el señor Steven Miller
que no tiene ninguna relación de sangre, se llevó a los niños sin autorización judicial. Esto es un secuestro disfrazado de bondad. Ha explotado la vulnerabilidad de los niños para apoderarse gradualmente del control de los bienes de la familia. Un zumbido de susurros recorrió la sala del tribunal. Docenas de ojos se volvieron hacia Steven. Sus puños se apretaron. La sangre caliente le subió a la cara. Steven se levantó de repente, su voz resonando, ronca pero inquebrantable. ¿Secuestro? Vi con mis propios ojos cuando tiró sus pertenencias a la calle. Vi a Isabela aferrada a sus hermanos bajo un árbol, empapados y temblando. Los llamó una carga, los trató como basura. Y eso es lo que ella llama tutela. Betty golpeó la mesa y se puso de pie de un salto, gritando, su voz áspera y rota. «Soy su tía. ¿Quién tiene más derecho que yo? Solo los conoces desde hace unos días. No te engañes pensando que eres su padre». El juez Scott golpeó su mazo con fuerza, su tono agudo. «Orden. Si esto vuelve a suceder, la haré retirar de la sala del tribunal». David Thompson se levantó, su voz tranquila pero cortante como el acero. «Su señoría, tenemos un testigo». La puerta trasera se abrió y una mujer de mediana edad entró, delgada y frágil. Su cabello canoso estaba recogido pulcramente. Se aferraba a su bolso con fuerza. Sus pasos temblaban. Era Sandra Lewis, una antigua vecina de la familia Brown. Caminó hasta el estrado de los testigos, su voz temblorosa pero clara. A menudo escuchaba a los niños llorar durante la noche. Una vez salí y vi a la señora Collins tirando maletas, incluso los juguetes de los niños, al patio. Los 3 niños se quedaron sentados junto a la puerta durante horas y nadie les abrió. El rostro de Betty se puso pálido, su voz aguda mientras gritaba, «¡Mientes! Siempre has tenido celos de mí». Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Su voz se ahogó. «Ojalá hubiera llamado a la policía antes, pero juro a este tribunal que todo lo que he dicho es verdad». La sala del tribunal estalló en shock. Docenas de ojos enojados se volvieron hacia Betty. Michael Harris se quedó quieto, pero sus dedos se apretaron alrededor de su bolígrafo. Su rostro se tensó. En ese silencio tenso, Isabela de repente rompió a llorar. Saltó de su asiento y corrió hacia Steven en el estrado de los testigos, envolviendo sus brazos alrededor de él, mientras su voz quebrada resonaba por la sala. «Quiero quedarme contigo. Tú no nos dejaste bajo la lluvia. No eres como los demás». Toda la sala del tribunal se quedó en silencio. Los sollozos de Isabela atravesaron la atmósfera pesada. Steven se agachó, abrazándola con fuerza. Sus ojos se enrojecieron de emoción. Susurró, su voz baja y temblorosa, «Lo prometo, nunca te abandonaré». El juez Scott se sentó en silencio por unos momentos, su mirada pesada. Luego golpeó su mazo 3 veces, su voz firme. Después de escuchar al testigo y revisar las circunstancias, a la espera de una mayor investigación, la custodia temporal se otorgará al señor Stephen Miller. La sala del tribunal se agitó con murmullos. Linda se aferró a los gemelos con fuerza. Sus ojos brillaban. Isabela sollozó en los brazos de Steven, sonriendo a través de sus lágrimas por primera vez. Pero Betty era diferente. Se puso de pie de un salto, su rostro retorcido de rabia, sus manos temblando violentamente. Miró a Steven, siseando entre los dientes. «No dejaré que esto termine aquí. Te arrepentirás». Michael Harris puso una mano en el hombro de Betty, obligándola a sentarse de nuevo. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de Steven. Sus ojos eran fríos y cortantes, silenciosos pero lo suficientemente claros como para señalar una larga y amarga batalla por delante. Mientras Steven guiaba a Isabela fuera de la sala del tribunal, miró hacia atrás por un momento. Detrás de él, Michael Harris lo miraba fijamente, sus ojos destellando con una advertencia sin palabras. La batalla solo acaba de empezar. El bar en las afueras de Atlanta estaba sumido en tenues luces amarillas y un espeso humo de cigarrillos. Viejas y desgastadas melodías de jazz se arrastraban, haciendo eco del estado de ánimo de las almas perdidas en el interior. Betty Collins estaba sentada sola en una esquina, su mano temblando mientras dejaba su vaso de licor. Su piel estaba demacrada, su maquillaje corrido incapaz de ocultar su agotamiento. El recuerdo del juicio de esa mañana todavía ardía en su mente como el fuego. Había perdido, despojada temporalmente de la custodia y, lo peor de todo, despojada del control sobre la enorme fortuna que creía que debería haber sido suya. «Parece que has tenido un día terrible, Betty». Una voz masculina, profunda y ronca,
rebosante de confianza, vino de su lado. Betty levantó la mirada. Un hombre de unos 40 años estaba allí, su camisa blanca desabotonada en el cuello, su corbata aflojada, su cabello peinado hacia atrás con un brillo pulido. Sus ojos brillaban, agudos y astutos. Extendió su mano. «Soy Victor Reed. La gente dice que sé cómo convertir el fracaso en oportunidad». Al lado de Victor estaba una joven con un cabello rojo suelto, un pintalabios atrevido y unos ojos verdes traviesos. Ella sonrió débilmente y levantó su copa de cóctel. «Karen O'Neill, Victor y yo solemos aparecer justo cuando la gente necesita una salida». Betty sonrió burlonamente, su voz ronca y baja. «¿Venís a predicarme? No necesito piedad». Victor se rió entre dientes. Sacó una gruesa pila de documentos de su maletín y la colocó sobre la mesa. Su dedo golpeó ligeramente, rítmicamente contra la carpeta. «No, no piedad. Esto es una oportunidad de oro. Tienes sed de dinero y yo tengo un canal de inversión. Todo lo que necesitas hacer es firmar esto y la herencia de los niños se convierte en capital. Te garantizo que en unos meses la duplicarás. Luego, cuando vuelvas a la corte, serás más fuerte que nadie». Betty se enderezó. Sus ojos apagados de repente se iluminaron con una chispa peligrosa. El pensamiento de la humillación a manos de Steven ardió en su mente, mezclándose con su ansia de poder. Susurró, casi delirando, «Lo recuperaré todo y más». Karen se inclinó más cerca, su voz suave como la miel. «Confía en mí, Betty. La vida no da muchas oportunidades. O la aprovechas o te quedas atrás». Betty se quedó mirando la pila de papeles. Su corazón latía salvajemente. Su mano tembló mientras se acercaba al bolígrafo. El licor en su vaso se agitó. La luz reflejada bailaba burlonamente, pero ella firmó de todos modos. Mientras tanto, en otro mundo, algo se estaba reparando lentamente. Steven Miller, una vez un millonario solitario, ahora estaba aprendiendo a ser padre, día a día. A la mañana siguiente, llevó a los 3 niños a la clínica pediátrica. Ethan gimió cuando el médico le puso una inyección, mientras Emily se aferraba firmemente al dedo de Steven, negándose a soltarlo. Nervioso con el sudor formándose en su frente, Steven aún trataba de mantener la voz firme. «Está bien, estoy aquí. Esto terminará en un segundo». El médico lo miró y asintió ligeramente. «Lo hiciste bien. Los niños sienten más de lo que creemos. Si entras en pánico, se asustarán aún más». Isabela se sentó cerca, sus ojos siguiéndolo en silencio, pero en esa mirada parpadeaba un rastro de sorpresa. Quizás no esperaba que este hombre fuera realmente tan paciente. Esa tarde, Steven llevó a los 3 niños al parque. La luz del sol de la tarde se derramaba sobre el césped. Ethan intentó dar unos pasos tambaleantes, se cayó hacia adelante y rompió a llorar. Steven se agachó de inmediato, extendió la mano para sostenerlo y le dedicó una sonrisa torpe. «Buen trabajo. Ahora inténtalo de nuevo». Emily gateaba, agarrando puñados de hierba, balbuceando sonidos que aún no eran claros. Steven se rió a carcajadas, un sonido que él mismo no había oído en mucho tiempo. Isabela se quedó más lejos, con los brazos cruzados, cautelosa en su postura, pero sus labios se curvaron débilmente mientras veía a los 2 pequeños reír en los brazos de ese hombre. Cuando llegó la noche, Steven extendió mantas en la sala de estar y les leyó cuentos a los 3. Los gemelos se durmieron rápidamente, dejando solo a Isabela sentada allí, sus ojos grandes y redondos brillando en medio de su lucha. Después de un largo silencio, susurró: «Si de verdad quieres, podría llamarte papá». Steven se congeló, cerró el libro y miró a Isabela durante mucho tiempo. En los ojos de la niña había expectación mezclada con preocupación, como si temiera el rechazo. Él la acercó, la abrazó fuertemente contra su pecho y dijo con voz temblorosa: «No tienes que apresurarte, pero nunca te abandonaré». Isabela cerró los ojos, dejándose inclinar en el abrazo de alguien por primera vez. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Betty estaba sentada en un lujoso hotel con un vaso de vino tinto girando en su mano. Victor y Karen estaban detrás de ella, con los ojos llenos de satisfacción. En la pantalla del portátil aparecieron los números de una cuenta recién transferida. Betty estalló en una fuerte carcajada, el vino y el triunfo mezclándose. «En solo unas semanas, Steven Miller estará de rodillas ante mí», gritó, su risa crepitando. Pero semanas después, cuando volvió a comprobar, apareció el frío mensaje del banco:
La cuenta no existe. El rostro de Betty se puso pálido. Marcó frenéticamente el número de Victor. La línea era inalcanzable. Karen había desaparecido. La habitación del hotel había quedado completamente vacía. Todo se había evaporado. Se desplomó en el suelo. Sus manos temblaban violentamente. Su boca balbuceaba. No, no puede ser. No puede ser. El vaso de vino se rompió. Los pedazos de cristal se esparcieron por todas partes. Betty gritó, su cabello despeinado, sus ojos inyectados en sangre como una bestia acorralada sin salida. Mientras Steven arropaba suavemente a Isabella y le acariciaba el cabello, en otro lugar, Betty golpeaba el suelo con los puños, su voz ronca mientras gritaba, «Arrastraré a esos niños de vuelta. ¿Me oyes? Juro que no me quedaré quieta». Por la mañana, la pálida luz del sol se coló por la gran ventana. Steven estaba en la cocina, removiendo torpemente las gachas para Ethan y Emily. En la mesa, Isabella se sentaba tranquilamente. Sus pequeñas manos cortaban cuidadosamente la fruta de la manera que Linda le había enseñado una vez. Todo parecía extrañamente pacífico. Sin embargo, dentro, Steven todavía llevaba una preocupación constante. ¿Qué pasaría en el próximo juicio? ¿Tendría la fuerza suficiente para mantener a los niños con él? Un golpe repentino en la puerta, firme y decisivo. Steven se secó las manos y se apresuró a abrir. De pie en el porche estaba un hombre alto con un rostro severo, con una chaqueta de cuero oscura. Tenía unos 50 años, con el cabello canoso y unos ojos serios que no eran amables. La placa con su nombre en el pecho se leía claramente. Detective Mark Wilson. Señor Miller. Su voz era profunda y constante. «Sí, soy yo», respondió Steven, con la tensión parpadeando en su rostro. Mark abrió un maletín negro y sacó una gruesa pila de documentos. «Acabamos de completar la investigación sobre la cuenta de herencia de la familia Brown. La señora Collins retiró fondos sin autorización. No solo eso, hay rastros de firmas falsificadas y todo apunta al abogado Michael Harris». Steven cogió la carpeta. Sus ojos se quedaron fijos en las firmas descuidadas, su voz ronca de rabia. Lo sabía, a ella nunca le importaron los niños. Para ella no eran más que un boleto hacia el dinero. Desde la puerta de la cocina, Isabella se asomó, aferrada a sus dos hermanos pequeños. Sus ojos grandes estaban llenos de preocupación. Steven se agachó, puso su mano sobre su cabello y la tranquilizó suavemente. «Está bien, cariño. Todo se aclarará pronto». Unos días después, se celebró la audiencia suplementaria. La sala del tribunal estaba llena, el aire pesado de tensión. Steven se sentó en la fila de los acusados con David Thompson, su abogado, a su lado, agudo y sereno. Isabella se sentó detrás, todavía agarrada al abrigo de Steven, como si soltarlo significara perderlo de nuevo. El juez Scott golpeó su mazo, su voz fuerte y firme. «La audiencia suplementaria sobre la disputa de custodia está ahora en sesión». David se levantó, su tono tranquilo. «Su señoría, tenemos testigos y pruebas adicionales». La puerta se abrió y Sandra Lewis entró. Llevaba un vestido viejo con una caja de plástico transparente en sus manos. Sus pasos temblaban, pero su mirada era firme. «Su señoría», la voz de Sandra se quebró. «Estos son artículos que recogí de la basura cerca de la casa de la señora Collins. El vestido de Isabella, el coche de juguete de Ethan, algunos de los libros de Emily. Incluso la escuché decir, son solo basura, tíralos. Nadie los compraría de todos modos». Me quedé en silencio durante demasiado tiempo, pero ahora no puedo cerrar los ojos más. La sala del tribunal se agitó con susurros. Muchos sacudieron la cabeza y suspiraron. Sus ojos se volvieron hacia Betty, que estaba pálida y rígida en la mesa del demandante. Betty golpeó la mesa con la mano, su voz aguda. «Mentira, cada palabra es una mentira. Ella me envidia, por eso me está calumniando». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sandra mientras se volvía hacia el juez. «Aceptaré cualquier consecuencia si me equivoco, pero juro que lo vi con mis propios ojos». El juez asintió, luego se dirigió al demandante. «Abogado Michael Harris, por favor, dé un paso al frente». Michael Harris se puso de pie. Su rostro estaba tenso, su mano agarrando el bolígrafo con fuerza. Caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. El secretario del tribunal entregó una pila de papeles al juez. Scott hojeó cada página, sus ojos severos. «Hicimos examinar las firmas en los registros de retiro. Los resultados muestran que esta no es la firma de Anthony Brown. Es la suya, Michael Harris. ¿Tiene algo que decir sobre esto?».
Toda la sala del tribunal se quedó en silencio. El rostro de Michael se puso pálido. El sudor se formaba en sus sienes. Abrió la boca, tartamudeando. Yo solo quería ayudar a que el proceso fuera más rápido. Scott golpeó el mazo con fuerza, interrumpiéndolo. ¿Ayudar? Falsificó documentos e interfirió con la propiedad heredada. Esto es una violación grave. Betty jadeó, se volvió hacia Michael y gritó: «Me lo prometiste. Me dijiste que ganaría. ¿Por qué todo está cayendo sobre mí ahora?» Michael bajó la cabeza sin decir nada. Steven se quedó quieto, sus manos apretadas tan fuerte que temblaban. Miró a Isabella, viendo sus ojos llenos de lágrimas, pero en ellas parpadeaba una chispa de esperanza. Después de unos minutos tensos, el juez Scott anunció: «Después de revisar las pruebas y los testimonios, el tribunal ordena que todos los bienes de la señora Betty Collins sean congelados en espera de la investigación. El abogado Michael Harris queda suspendido de la práctica de la abogacía con efecto inmediato, a la espera de una mayor investigación sobre su falsificación». El mazo golpeó 3 veces. La sala del tribunal zumbó, luego se quedó en un silencio sepulcral. Desde la fila de atrás, Linda exhaló de alivio y tomó suavemente la mano de Isabella. La niña aún temblaba, pero por primera vez sus hombros se relajaron. Betty se desplomó sobre la mesa, su maquillaje corrido, su cabello desordenado. Sus ojos estaban perdidos, sus labios murmuraban vacíamente: No puede ser. Dame vino. Necesito vino». Steven miró la escena, con el corazón pesado. No había satisfacción en él. Solo veía a una mujer destruyéndose a sí misma, con la avaricia, con el alcohol, con la incapacidad de apreciar lo que era verdaderamente valioso. Cerró los ojos, recordando las palabras de Anthony de hace años: «No dejes que nadie te robe tu futuro». Y ahora lo entendía. Su responsabilidad era proteger el futuro de los 3 niños sentados detrás de él. Mientras Steven sacaba a Ethan del juzgado, Isabella le cogió la mano con fuerza, negándose a soltarla. Él se agachó y le besó la frente, pero desde un rincón distante, otro par de ojos observaba, fríos y agudos. Victor Reed y Karen O'Neill todavía estaban en las sombras, lejos de haberse ido. Esa noche, la lluvia cayó sin cesar sobre la ciudad de Atlanta. Cada gota golpeaba el cristal de la ventana, mezclándose con el sonido de los truenos distantes, como si estuviera decidida a ahogar toda la ciudad en la oscuridad. Dentro de la casa de Steven, una cálida luz amarilla brillaba desde la sala de estar, donde acababa de dormir a Ethan y Emily. Isabella se acurrucó en el sofá, con un libro de cuentos medio abierto en su regazo, sus párpados pesados de fatiga. Llamaron a la puerta. Al principio solo unos golpes apresurados, luego un golpeteo urgente e insistente. Steven frunció el ceño ligeramente, se levantó y caminó rápidamente hacia el porche. Su corazón se encogió con una repentina sensación de presentimiento. Cuando la puerta se abrió, la escena que tenía delante lo dejó paralizado. Betty Collins estaba allí. Su cabello estaba desordenado, su ropa empapada por la lluvia, su maquillaje corrido, sus tacones altos cubiertos de barro. Temblaba como una hoja frágil. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de desesperación. En su mano sostenía un vaso vacío que se había roto. Un pequeño corte en su dedo sangraba en el agua de la lluvia. No dijo nada, solo lo miró fijamente. Luego, como si toda la fuerza la hubiera abandonado, Betty se desplomó, sus rodillas golpeando el frío suelo de baldosas con un golpe sordo. «Steven», su voz era ronca, ahogada por las lágrimas. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Al menos déjame ver a los niños, solo una vez». Steven se quedó inmóvil. La lluvia lo azotaba, empapando su camisa, pero no se dio cuenta. Su corazón se agitó con emociones contradictorias. Apretó la mandíbula, sus ojos agudos y fríos. Ya tuviste tu oportunidad, la oportunidad de ser su tía, la oportunidad de ser su apoyo. Pero elegiste el alcohol, elegiste el dinero, te elegiste a ti misma. Ese día, bajo el árbol, los dejaste temblando bajo la lluvia. ¿Te acuerdas? Betty rompió a sollozar. Sus gritos se mezclaron con la tormenta. Extendió la mano como una persona que se ahoga, agarrándose a un salvavidas. Lo he perdido todo. Victor me engañó. Karen desapareció. El dinero, la casa, todo se ha ido. Lo único que me queda son los niños. Por favor, no me quites esta última esperanza. Steven miró a la mujer que tenía delante. Bajo el débil brillo de la farola, el rostro de Betty ya no mostraba arrogancia, solo la ruina retorcida por la codicia y la desesperación. En ese momento, los recuerdos surgieron. Vio a su propia madre hace años,
desplomada en un rincón de su casa, sus ojos vacíos después de que la vida le hubiera aplastado el espíritu. Cerró los ojos, su pecho se encogió. Dentro de su cabeza, un pensamiento gritaba: ella no se lo merece, lastimó a los niños. Pero si le doy la espalda ahora, ¿soy diferente a mi padre que abandonó a mi madre en ese entonces? Abriendo los ojos, Steven habló lentamente, su voz baja y constante. Nunca más tendrás la oportunidad de lastimar a los niños, pero tampoco puedo dejarte ahogarte en alcohol y odio. Betty levantó la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas, atrapados entre la alegría y la confusión. Steven se giró hacia la casa y gritó fuerte: ¡Linda! ¡Linda Green! La mujer que había estado a su lado durante tantos años salió, llevando un cardigan. Vio a Betty, sus ojos mostraron un breve destello de sorpresa, pero no un verdadero shock. Busca un lugar temporal para que se quede y consíguele un trabajo simple, de limpieza, cualquier cosa que le permita sobrevivir, instruyó Steven, su voz firme sin odio, pero sin una piedad excesiva. Linda asintió sin preguntar más. Ayudó a Betty a levantarse. Betty se tambaleó, apoyándose en el hombro de Linda, su aliento pesado con el olor a alcohol. Sin embargo, en sus ojos parecía haber un leve brillo de luz de nuevo. Steven se quedó en el porche, observando en silencio. Cuando regresó a la sala de estar, vio a Isabela de pie en la puerta, con la mirada firme y silenciosa. La niña estaba vestida con un pijama suelto, su cabello caía libremente, su joven rostro marcado con una preocupación que iba mucho más allá de su edad. Habló con voz temblorosa. ¿Por qué ayudaste a la tía Betty después de todo lo que nos hizo? Steven se congeló. Quería responder de inmediato, pero su garganta se apretó. En su mente, la imagen de su propia madre apareció una vez más, su cuerpo frágil encorvado en un rincón oscuro, llorando. Recordó su impotencia en ese entonces y recordó a Anthony, el hombre que le había tendido una mano en el orfanato. Se agachó, poniendo una mano en el hombro de Isabela. Su voz era profunda, ronca, pero clara. Hay personas que necesitan una mano para levantarlas, incluso cuando ya no lo merecen. Eso no borra sus errores, pero evita que el ciclo cruel se repita. No quiero que tú o tus hermanos crezcáis un día, veáis a alguien caer y simplemente os deis la vuelta. Isabela se quedó en silencio, sus labios apretados. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero asintió ligeramente, no porque lo entendiera por completo, sino porque por primera vez vio a un adulto enfrentar realmente el dolor en lugar de evitarlo. Steven la abrazó, sosteniéndola suavemente. En ese abrazo, sintió algo que una vez pensó que estaba fuera de su alcance, una verdadera conexión. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, Steven se sentó solo en la sala de estar. Afuera, la lluvia aún caía. El viento silbaba suavemente. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Las palabras escalofriantes: no creas que has ganado. Todavía hay deudas esperando. Vi. Steven entrecerró los ojos. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Un oscuro presentimiento surgió dentro de él. Victor Reed no había desaparecido. Levantó la vista hacia la ventana. Un relámpago iluminó su rostro resuelto. En algún lugar de la ciudad, alguien todavía estaba tejiendo su red, y Steven sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. La primavera llegó a Atlanta con mañanas claras. La suave luz del sol se filtraba a través de las hojas jóvenes y se posaba en los escalones del juzgado. Steven caminó lentamente, su mano agarrando los expedientes del caso tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada ya no tenía la misma pesadez de antes. A su lado, David Thompson, su leal abogado, asintió tranquilamente para tranquilizarlo. Detrás de ellos, Isabela se agarró al dobladillo del abrigo de Steven como si fuera el único hilo que la conectara con el mundo. Ethan y Emily eran llevados por Linda. Sus ojos grandes se movían de un lado a otro, demasiado jóvenes para entender lo que estaba a punto de suceder. La sala del tribunal brillaba con luz natural. Todos los bancos de madera estaban llenos. El aire estaba tenso, pero lleno de expectación. Después de tantos meses de agitación, todo estaba a punto de llegar a su conclusión. El juez Scott, con su rostro severo, pero sus ojos con un rastro de amabilidad, leyó la gruesa pila de conclusiones. Golpeó el mazo 3 veces, su voz resonando clara y firme. Después de considerar todas las pruebas, los testimonios de los testigos y los deseos de los niños, el tribunal decide: la custodia permanente de Isabella Brown
Ethan Brown y Emily Brown se otorga al señor Stephen Miller. El sonido del mazo hizo eco en la sala como un martillo directo al pecho de Stephen. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió la pequeña mano de Isabella apretar la suya más fuerte que nunca. Los murmullos se elevaron en la sala, luego se convirtieron en aplausos dispersos pero sinceros. Isabella enterró su rostro en el hombro de Stephen, su voz temblando de emoción. ¿De verdad nos vamos a quedar contigo? Stephen la abrazó con fuerza, sus ojos borrosos de lágrimas. No solo os quedaréis conmigo, a partir de ahora somos una familia. Unos días después, la mansión de Stephen, una vez perseguida por el frío silencio, ahora se llenó de risas. Se celebró una pequeña fiesta, no extravagante, solo pasteles, globos y corazones rebosantes de alegría. Linda se afanaba en poner la mesa y colgar cintas brillantes. Stephen torpemente trataba de ayudar. Sus manos, más acostumbradas a firmar contratos y sostener bolígrafos, ahora torpeaban con pequeños lazos en las tronas de los niños. Ethan y Emily se reían y balbuceaban cuando Stephen se inclinó para besar sus frentes. Ambos gritaron juntos, ¡Papá, papá! El sonido hizo que toda la habitación se quedara quieta por un momento. Stephen se congeló. Por primera vez en su vida, se oyó a sí mismo ser llamado papá. Una sola palabra, corta y simple, pero que llevaba todo el mundo que siempre había anhelado. Abrazó a los dos niños con fuerza, su voz quebrándose. Papá está aquí, y papá siempre estará aquí. En la esquina de la mesa, Isabella llevaba un vestido azul pálido que Linda había cosido de uno viejo. Su cabello estaba pulcramente peinado, su rostro radiante. Cuando todos cantaron la canción de cumpleaños, Isabella se inclinó para soplar las velas con sus dos hermanos. Luego se volvió hacia Stephen, sus ojos brillando. Ella sonrió suavemente y susurró, «Ya no tengo miedo de ser abandonada, papá». Stephen se arrodilló, envolviendo sus brazos alrededor de los tres, con las lágrimas rodando por su rostro sin control. A partir de ahora, nadie os podrá quitar de mi lado. Nadie. Linda se dio la vuelta, limpiándose en silencio el rabillo de los ojos. Sabía que el hombre frío que una vez conoció finalmente había encontrado la familia que realmente se merecía. Esa noche, cuando los niños estaban profundamente dormidos, Stephen abrió el viejo armario de madera y sacó algo que siempre había guardado. Era un pequeño cuaderno con una desgastada cubierta de cuero. Sus páginas amarillentas llevaban el peso del tiempo. En la primera página había una letra familiar. La fe puede salvar una vida entera. Stephen lo sostuvo en sus manos durante un buen rato. Luego entró en la habitación de Isabella. La niña todavía estaba despierta, sentada junto a la cabecera, abrazando a su viejo osito de peluche. Isabella, Stephen se sentó y le entregó el cuaderno. Hace mucho tiempo, tu padre Anthony me dio esto. Dijo, no dejes que nadie te robe tu futuro. Gracias a esto, pude mantenerme firme y llegar a donde estoy hoy. Ahora, quiero pasártelo a ti. Las manos de Isabella temblaron mientras abría el cuaderno. Sus ojos se movieron a través de cada línea, como si estuviera aferrada a un pedazo de su padre. Levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, lo guardaré, lo prometo. Stephen asintió suavemente y la abrazó. En ese abrazo, sintió algo que una vez pensó que era inalcanzable. Una verdadera conexión. A la mañana siguiente, la casa se llenó de luz solar. Las risas resonaron por todas partes. Ethan estaba aprendiendo a caminar, dando pequeños pasos tambaleantes en el suelo de madera, cayéndose y levantándose de nuevo en los brazos de Stephen. Emily balbuceaba a su hermano, aplaudiendo de alegría. Isabella corría a su alrededor, su risa pura resonando por toda la casa. Por primera vez, Stephen se quedó en medio de la habitación, observando a los tres niños, como si estuviera viendo cómo su propia infancia se curaba. Se susurró a sí mismo, Anthony, me diste esta familia, la protegeré con mi vida. Su mirada se detuvo en la foto que colgaba en la pared. Una foto de Anthony y su esposa sonriendo radiantemente bajo la luz de la mañana. El rostro de Anthony parecía sonreír amablemente, bendiciendo todo lo que Stephen tenía ahora. Stephen levantó la cabeza y murmuró, continuaré tu camino, pero esta vez no lo caminaré solo. Afuera de la ventana, la noche descendía lentamente. En las sombras, un coche extraño se detuvo en la esquina de la calle. Dentro, un par de ojos fríos brillaban. Victor Reed no había desaparecido. El nuevo viaje de Stephen y su familia enfrentaría muchas más pruebas. Pero esta vez ya no estaba solo. La historia de hoy ha llegado a su fin,
pero su eco seguramente permanecerá en cada uno de nuestros corazones. Un hombre que una vez soportó una infancia llena de pérdidas, encontró el coraje para levantarse, abriendo sus brazos para proteger a niños inocentes. Desde ese mismo momento, el destino de los 3 niños cambió para siempre. El mensaje que transmite esta historia es muy claro. No importa cuán astutos o engañosos sean, los malhechores finalmente pagarán el precio. Mientras tanto, las personas buenas, aquellas que viven con compasión, seguramente serán recompensadas. Por encima de todo, el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, restaurando la fe y la esperanza en la humanidad. Mis queridos amigos, mientras seguís estas conmovedoras historias de cuentos del alma, creo que cada uno de vosotros encontrará un momento de reflexión. ¿Qué haríais si fuerais Steven? ¿Tendríais el coraje de dar un paso al frente y proteger a esos niños? Y si fuerais Isabela, ¿tendríais la suficiente fe como para llamar a alguien papá de nuevo? Realmente me importan vuestros sentimientos. Por favor, compartid conmigo en los comentarios lo que esta historia os recuerda en vuestra propia vida y qué esperáis en los próximos episodios de este canal. No olvidéis darle me gusta, compartir y suscribiros para no perderos ninguna de las significativas historias de Cuentos del Alma. Siempre estoy aquí, escuchando y caminando a vuestro lado.